Tiempos han cambiado. Antes los hombres debutaban a temprana edad con prostitutas. Ya casi eso no sucede. Las mujeres esperaban más tiempo. Ahora las adolescentes comienzan a debutar más tempranamente, ¿no? Y los hombres también. Entonces, usted, señora, ¿qué hace si de pronto su hija, si descubre a su hija que está en una situación más o menos íntima siendo adolescente con alguien? Vamos a ver un comercial para poder reflexionar al respecto. No, pará. ¿Qué pasa? Basta. Se nos dio, negra, estamos solos. Vos me querés, yo te quiero. Está todo. Mirá. No me enfoques ahora, dale. Che, ¿qué están haciendo? Hola. Nada, ¿Y vos qué tenés ahí? ¿Eh? Chicle. Ah. Muy chistoso el comercial, pero la realidad es esa, que a veces los padres prefieren ser engañados, prefieren no ver, ¿no? Entonces su hijita no tiene sexualidad, no hay que hablar del tema, y el hombre, por ese machismo que hay, bueno, ahí sí, ni siquiera hay que hablar, que el hombre haga lo que quiera. Y la realidad es esta, quieren tapar el sol con un dedo, y esta es la realidad. Les voy a dar algunas estadísticas para que se den cuenta qué tan fuerte es eso de lo que pasa en el Perú, En el Perú, 1 de cada 3 personas es adolescente. El 53%, de cada 10, 5 hombres han debutado antes de los 15 y 3 mujeres antes de los 15. Después, el 80%, o sea, de cada 10 adolescentes, 8 no usan ningún método anticonceptivo. Ninguno. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? De cada 100 personas, 13% son madres adolescentes. 13%. Y la situación es muy grave. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Tenemos una llamada y vamos a seguir hablando sobre esto. ¿Aló? Hola, Javier. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia, ¿de dónde llamas? De Chorrillos. De Chorrillos. Dime, ¿cuál es tu pregunta, Patricia? Mira, Javier, la vez pasada fui al colegio de mi hija y habían hecho una encuesta anónima. Ajá. O sea, que no te implicaba mucho, ¿no? Ok. Y dijeron en reunión que se podría decir el 60 o el 70% a partir del tercer año de secundaria, se puede decir para arriba, habían puesto en su encuesta que ellas prefieren tener relaciones sexuales anales para no perder su virginidad. Ajá. No sé qué más o menos tú entiendes por esto o qué opinas al respecto, ¿no? Ok, muchas gracias por tu llamada. Efectivamente, lo que sucede es que hay tal tabú con respecto a la sexualidad y aún con respecto a la virginidad, que estas chicas, para no perder su virginidad, prefieren tener sexo anal. Es bastante común en los adolescentes, como si el sexo anal fuera no tener sexo, o decir, como si la virginidad no se perdiera, como si el himen de la vagina fuera lo que tendría que tendría que mantenerse. Entonces, efectivamente, las chicas prefieren el sexo anal antes de la penetración vaginal, pero están teniendo sexo. Es decir, ¿cuál es el nivel de información que tienen las adolescentes? A pesar que en estos tiempos uno podría ir en Google y revisar toda la información, pero los padres aún no conversan con sus hijos, los hijos no buscan información de los padres, no buscan tampoco información en internet, sencillamente se basan en la información que hay con respecto a sus amigos, y lo que sucede es que cada vez hay más embarazos adolescentes y cada vez hay más problemas, cada vez hay más infección de las enfermedades de transmisión sexual. Miren esto, el 20% de los adolescentes tienen algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y la mayoría de las personas que se infectan con el VIH sucede en la adolescencia. Entonces, una vez estuvimos conversando con los cumbiamberos, que eran padres jóvenes, y justamente la razón por la que las chicas no usan métodos anticonceptivos es porque no quieren asumir su sexualidad diciendo, bueno, voy a llevar una vida sexual y voy a cuidarme. Todo es tabú, los padres le dicen, no lo hagas, no existe, no pasa nada.
Entonces las hijas siguen teniendo relaciones sexuales, los hijos también, y comienza a haber embarazos, enfermedad de transmisión sexual y otras consecuencias emocionales. Tenemos la última llamada. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ana, Ana, ¿de dónde llamas? de Chorrillos. Ok, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, yo tengo una niña para mí de 14 años, está en plena adolescencia, y mi pregunta, o sea, más que nada, ¿qué precauciones? ¿Cómo podemos tomar este tema con nuestras hijas? ¿Cómo se puede ayudar, no? ¿Tú hablas con tu hija? Hablo con mi hija, pero le voy a ser sincera, yo a veces siento cierto tabú, me da cierta vergüenza, ¿no? Decir algunas cosas que no sé cómo puedo llegar a ella. Quisiera que me dé un consejo y felicitaciones por el programa que está excelente. Todos los días lo Ana, veo. muchas gracias, muchas gracias. hasta luego. Justamente ese era el punto que quería conversar con ustedes. La comunicación tiene que pensar en casa. Fíjense que por más que hay más métodos, por más que hay más información, los adolescentes siguen metiendo la pata, siguen teniendo una vida sexual sin cuidado, sin protección y producen todo ese tipo de consecuencias. Entonces los padres, como dice Ana, sienten mucho tabú. Miren, lo más importante y de lo cual no se habla, no es simplemente el hecho de la protección, también tiene que hablarse de la protección, es que los adolescentes, al igual que los adultos, no saben manejar los impulsos sexuales. Es bien difícil. Y no saben a veces, sobre todo en las mujeres, trabajar la culpa luego de las relaciones sexuales. Por eso es que prefieren decir, ¡ah! Sucedió nomás, yo no estuve preparada, es que no sé qué pasó, sencillamente sucedió, para poder no afrontar la culpa que puedan sentir. Ustedes, padres, tienen esos tabúes. Entonces, como dice Ana, lo primero que tienes es trabajar sobre sus tabúes, siendo sinceros con tu hija. Entonces, con tu hija tú has tenido una vida sexual y tú sabes cómo manejas la emocionalidad a partir de la relación sexual. Porque lo más complicado es que los adolescentes, a partir de las relaciones sexuales, se abre un universo emocional que no pueden manejar muchas veces. Entonces se enganchan de una manera con ese pata, y el pata a veces con la chica, a veces se enganchan, a veces no, y la mujer sufre de una manera que no pueden controlarlo. Entonces lo mejor es que puedas hablar primero sobre lo que tú sientes con respecto a la sexualidad, que sea una conversación que cada vez se haga con mayor frecuencia, y que si tu hija tenga la confianza que si finalmente decide tener una vida sexual, antes que cerrarle todas las puertas en tu casa, porque lo va a hacer, si quiere tener una vida sexual, lo va a hacer, así cierres todas las puertas, que la ayudes a cuidarse. Porque a veces en esos momentos no se puede evitar. Y si no se puede evitar, por lo menos hay que prevenir embarazos que luego vienen, o enfermedad de transmisión sexual, o posibles abortos, que suceden mucho en la adolescencia. Porque mañana justamente vamos a profundizar en una de las consecuencias justamente de una vida no planificada sexualmente, que es el aborto, que es tan frecuente en los adolescentes. Pero de eso vamos a hablar mañana. Muchas gracias. Ya volvemos.